Muchas gracias por la introducción. Bueno, la charla esta, como comentaba Damián, va por el lado de un tema que es aprendizaje sin ejemplos. Hay muchos tópicos a los que se les puede aplicar estos esquemas de aprendizaje sin ejemplos. En particular, yo me voy a centrar en el problema de clasificación. Este es un problema en el que venimos trabajando hace algún tiempo con un alumno que es Matías Molina. Así que, bueno, yo voy a presentar un poco una de las últimas cosas que hicimos y que ahora, bueno, la enviamos, está en evaluación, o sea, está en ese proceso de espera de resoluciones, pero que me parecía importante o interesante de contar. Bueno, como les comentaba, Damián, yo soy... digamos, tengo una historia medio de haber... Martín, perdón. Una historia de haber pasado por varias de las instituciones universitarias de Córdoba. En la actualidad, lo que comentaba de la empresa, yo estoy en un programa de investigador en la empresa de CONICET, con una empresa que hasta hace un tiempo era Deep Vision y este año se fue adquirida por una empresa que es un consorcio de empresas de Estados Unidos y Costa Rica, que es IntelliSite, así que bueno, estoy en eso también. Bien, entonces, ¿cómo arrancamos con todo esto? Bueno, un poco, ya creo que todo el mundo conoce un poco la historia de los últimos años, en donde que están ¿Soy yo o se está cortando mucho, Jorge? Para. Yo también escucho corto. Se corta. Bueno. Hola. Hola, Jorge. Ahora recién se está escuchando de nuevo. Sí, me cambié de red. Bueno, cualquier cosa, Martín, si notas que me desconecté, porque estoy conectado a la red de casa ahora, te pido que me avises por el teléfono que lo sí, eso voy a hacer. Porque puede ser que ya me pasó dando clases de estar hablando solo 5 minutos. Por eso, estaba justo por mandar cuando reapareciste. Bien. Dale. Bien. Bueno, lo que comentaba era, en este contexto, digamos, por ahí los 3 componentes principales que han permitido esta revolución en aprendizaje ha sido no solo la capacidad de cómputo que tenemos en la actualidad, ni la propuesta de arquitecturas o modelos que son realmente gigantescos, de una complejidad que no es menor, sino por ahí fundamentalmente la disponibilidad de una cantidad de datos que hasta hace unos años hubiera parecido impensable, digamos. O sea, no solo digamos, disponer de esos datos, sino de contar con capacidad de cómputo y modelos que puedan explotar ese volumen de información. Entonces, todos conocemos un poco la historia de que si uno quiere por ahí resolver un problema hoy en día con un buen comportamiento, tiene que conseguir principalmente muchos datos porque digamos, los recursos de cómputo, mal que mal, uno a veces se las arregla para conseguirlos, y a partir de los recursos de cómputo que uno consigue, se puede plantear las arquitecturas o puede definir la complejidad que uno quiera, siempre y cuando tenga los recursos de cómputo disponibles. Pero un factor crítico en esto es disponer de datos de entrenamiento, que no es un tema menor. No es un tema menor por varias razones. En el contexto digamos, si pensamos en el problema de clasificación, en general uno lo que tiene es un conjunto de muestras, que bueno, en el caso de esta charla siempre voy a estar enfocándome en imágenes. Lo que tiene es un conjunto de imágenes a las cuales
esas imágenes uno le asocia a algún concepto o algún conjunto de conceptos de interés, pero que esos conceptos, digamos, tienen un comportamiento particular que si uno considera por ahí en una forma libre, la forma en que aparecen esos conceptos en la comunicación natural, en el lenguaje natural, uno ve que estos datos siguen un comportamiento que en la literatura se conoce como distribuciones de cola larga. ¿Qué significa esto? Es que si nosotros consideramos las imágenes que están disponibles en algún contexto, por ejemplo, esta figura es de un experimento de un paper 2016 en donde se tomaron imágenes de Flickr, que es un sitio para compartir fotografías, y se vio la distribución de los tags asociados a esas imágenes. Uno ve que esa distribución, es decir, cuántas imágenes tengo disponibles para cada concepto que usó algún usuario en esa red, ese comportamiento, digamos, no es un comportamiento uniforme. Es decir, no es que yo voy a ver, si yo quisiera buscar imágenes de coffee, probablemente me sea muy fácil conseguirlas porque hay muchas imágenes asociadas a ese concepto, pero si quisiera buscar imágenes asociadas a otros conceptos como Tank Suite, quizá es un poco más difícil porque, bueno, no hay tantas imágenes tagueadas con ese concepto. Lo que se observa es que, bueno, en general hay muchas imágenes asociadas a conceptos por ahí más genéricos y conceptos raros o por ahí con un nivel de especificidad a nivel de la descripción de la categoría cuentan con muy pocos ejemplos. Y en general esto por ahí es una particularidad del inglés. Digamos, uno puede encontrar una mayor cantidad de ejemplos para conceptos asociados a unigramas, o sea que los puedo representar con una sola palabrita, que los que puedo encontrar para bigramas o trigramas, pero bueno, eso es un detalle que en otros contextos es de interés. Esto que por ahí uno puede pensar, bueno, es algo que sucede cuando uno trabaja en ambientes que no están muy estructurados, como son el caso de las redes sociales o trabaja con lenguaje natural. Uno puede decir, bueno, a mí me interesan conceptos que yo los tengo bien definidos, voy a trabajar con, no sé, con dataset del estado del arte, porque en la literatura ya se juntaron muchos datos, muchas imágenes. Bueno, uno lo que también observa que este fenómeno de cola larga también sucede en los datasets que uno toma como estándares, ¿no? Esto, hay tres ejemplos acá de dataset que son de los más grandes por ahí que hay en la literatura. Son Visual Genome, que son más de 100.000 imágenes, MIT Places, son 10 millones de imágenes, y por ahí el dataset de referencia, que es ImageNet, que tiene más de 14 millones de imágenes, que es por ahí el más conocido. Y es interesante ver que, bueno, que este comportamiento que observamos en datos menos estructurados se repite también, es decir, hay un conjunto de conceptos que uno observa una cantidad de muestras disponibles mucho mayor que para otros conceptos, tanto Visual Genome y para ImageNet. Esta particularidad que se ve acá, en el caso de ImageNet, se debe a que, ImageNet es un dataset del cual se derivó una competencia, que era el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, y para esa competencia los autores del dataset observaron que, bueno, que había algunos de los conceptos que ellos querían incorporar a la competencia que tenían muy pocas imágenes, entonces se centraron en buscar más muestras para esos conceptos en particular, y como una forma de garantizar que los conceptos cubiertos en el dataset tuvieran un mínimo de imágenes asociados. Y es por eso que se ve este bump acá, que es un poco artificial. Pero bueno, un poco el mensaje es que este fenómeno de cola larga es un fenómeno que sucede en distintos aspectos y que complica el tema cuando uno quiere aprender o generar modelos de clasificación para los cuales
uno no quisiera estar restringido a conceptos que sean generales o muy frecuentes, sino que quisiera generar modelos que permitan realizar predicciones sobre cosas que por ahí son más difíciles de abordar. Esto en el caso de clasificación, incluso en donde es algo que se ve con estas gráficas, con esta distribución de cola larga, pero es un problema que también digamos, el tema de disponibilidad de datos se hace más evidente cuando uno quiere abordar problemas un poco más complejos. Clasificación por ahí es un problema paradigmático, para el cual hay un montón de datasets disponibles con los que uno puede experimentar, y de última, el proceso de generación de anotaciones, si a mí me interesa alguna categoría para la cual no encuentro datos anotados, el proceso de generación de anotaciones no es tan complejo en términos del esfuerzo que requiere, pero hay otros problemas para los cuales la generación de datos anotados puede ser más complejo, o de hecho es más complejo en términos de el tiempo que le toma a una persona generar anotaciones para problemas como detección de objetos, como segmentación semántica, como captionings o problemas que hacen una interacción con esquemas de diálogo humano. El tiempo que me lleva a generar una anotación para una imagen es mucho mayor a medida que requiero un mayor nivel de complejidad en la tarea que estoy tratando de resolver. Y esta tendencia de que a medida que la complejidad del problema aumenta, también crece el esfuerzo que requiere una anotación, es algo que se observa. Y en general nosotros siempre estamos tratando de buscar los problemas más complejos porque por ahí son algunos de los más interesantes para estudiar. Entonces, la generación de estos datos o poder lidiar con estos escenarios en donde uno no quisiera tener esa dependencia esa necesidad de tener una gran cantidad de datos anotados para generar una solución a un problema, digamos, nos parece que es un problema interesante de abordar y se hace de distintas formas en la literatura. En particular, bueno, como comentaba, yo me voy a estar enfocando en el problema de clasificación, que es un problema clásico, por ahí paradigmático, y que ha dado lugar a muchos de los avances que se observan hoy. El problema de clasificación, vamos a partir con una definición del problema y la vamos a ir evolucionando y después vamos a ir viendo cómo podemos hacer para tratar de enmarcarlo en un contexto en donde no sea fácil liberarnos en algún sentido de la necesidad de contar de datos anotados para alguna de las categorías que nos interesan reconocer. Bueno, entonces, partamos en el caso de clasificación con una definición por ahí simple, pero por ahí es la más usual en la literatura, que es pensar a la clasificación como una tarea en donde yo lo que tengo que hacer es generar un mapeo entre imágenes y un conjunto conocido de categorías. Es decir, acá con X estoy representando el espacio de las imágenes y tengo que generar una función que esto va a ser el objetivo de mi aprendizaje, poder generar este mapeo. Va a depender de un conjunto de parámetros, que es efectivamente lo que voy a ajustar o lo que voy a aprender, y que me va a permitir, dada una imagen, poder mapear esa imagen a un conjunto predefinido de categorías. Y esto es importante porque es una presunción fuerte que se hace en problemas de clasificación clásico, que es que yo conozco de antemano el conjunto de categorías sobre las que quiero generar predicciones. Es decir, si yo quiero generar predicciones sobre las categorías perro y gato, necesito tener imágenes anotadas o tagueadas con las categorías perro y gato. No podría generar después predicciones sobre la categoría caballo o cebra porque no las vi durante el entrenamiento y están fuera de mi problema. Es decir, en este contexto asumimos un conjunto de salida predefinido, un conjunto de clases sobre las que vamos a generar predicciones que es fijo durante el entrenamiento y va a ser el mismo durante la evaluación.
Otra cosa que surge de esta forma de ver el problema es que yo voy a estar centrando esencialmente en capturar o poder representar lo que es el espacio de entrada. Mi salida van a ser siempre, no sé, pueden ser índices que me indiquen de 1 a C a qué clase pertenece, de las clases de interés. Entonces, todo el interés va a estar centrado en generar representaciones, ya sean mediante el diseño de arquitecturas o el cómputo de vectores de características o features, pero yo lo que voy a estar interesado en caracterizar es la entrada, esencialmente. Y bueno, y aprender la noción de aprendizaje en el problema de clasificación va a ser ajustar este modelito paramétrico, que va a depender de un vector o un conjunto de parámetros, acá representado con la letra W, a partir de un conjunto de entrenamiento. Que si tengo la suerte de que las clases que me interesan clasificar les puedo conseguir muchos ejemplos de entrenamiento, bueno, será un problema que es relativamente fácil de resolver. Y si tengo pocas muestras para esas clases de interés, hay distintas opciones que se han propuesto en la literatura y que van esencialmente por el hecho de decir, bueno, agarro algún modelo que haya sido entrenado para un conjunto grande de categorías o categorías para las que yo tenía muchas muestras de entrenamiento, y agarro ese modelo que ya está ajustado para un dominio en particular y lo ajusto a mi problema, perdón, para un dominio general y lo ajusto a mi problema particular utilizando las pocas muestras que yo puedo haber conseguido. Y es algo que funciona bien y se hace en la práctica. La limitación, como ya vamos a ver, una de las limitaciones de este enfoque es que, bueno, el conjunto de salidas es predefinido. Si yo quiero entrenar un sistema, si yo tengo un sistema entrenado para n categorías y quiero agregar la categoría n+1, en general eso implica un reentrenamiento del sistema completo, para lo cual yo tengo que disponer de las muestras originales del problema de n categorías. O sea, hay una serie de complicaciones. Bueno, en esta idea de tratar de ir evolucionando el problema de clasificación, pensemos hagamos un primer pasito y reformulemos la forma en que vemos el problema de la siguiente manera. En vez de pensar que yo voy a generar un mapeo de entradas hacia un conjunto conocido de clases o categorías, pensemos que lo que vamos a hacer es aprender una función. Ahora, esta F no es la misma que recién, que no me va a generar ese mapeo directamente, sino que me va a generar una medida de compatibilidad entre entradas y cada una de estas clases. ¿Tá? Fíjense que ahora esta función, en el caso anterior, esta función me tomaba como argumento una imagen y me devolvía un índice de la clase correspondiente. En este caso, voy a estar tomando pares, imagen, índice de clase, y voy a estar devolviendo un numerito, un escalar, que me va a medir la compatibilidad entre esa entrada y esa categoría. La idea acá es que esa medida de compatibilidad yo la puedo computar dada una imagen para todo el conjunto de categorías que me interesa. Puedo medir la compatibilidad de una imagen dada con la categoría perro, puedo medir la compatibilidad de la misma imagen con la categoría gato, con la categoría caballo, y después, bueno, tomar una decisión, por ejemplo, de quedarme con aquella categoría que hace que esa medida de compatibilidad sea máxima. Bueno, en este contexto sigo un poco con las mismas limitaciones que tenía antes, no cambié mucho. De hecho, esto, digamos, un problema de clasificación estándar hoy en día internamente se plantea así. Uno termina planteando una función, no sé, la salida softmax de un clasificador, uno lo puede ver como que cada una de esas entradas de la softmax se corresponde con una medida, con uno de estos scores, en donde después uno termina clasificando de acuerdo a dónde se da el score máximo. Pero bueno, no salgo esencialmente de las mismas limitaciones que tenía recién. Bueno, un poco los problemas ya los mencionamos. Yo les comenté lo del aprendizaje, digamos, las dificultades que plantea esta formulación en esquemas de aprendizaje incremental y dominios abiertos.
Aprendizaje incremental es cuando yo quiero entrenar para N categorías y quiero ir agregando a mi modelo, a mi sistema de clasificación, categorías nuevas sin necesidad de tener que reentrenar todo. Y el caso de dominios abiertos sucede cuando yo no sé de antemano cuáles son el conjunto de categorías que me interesan, que no se da en el aprendizaje incremental. En el aprendizaje incremental yo sé que quiero reconocer, no sé, 10 categorías, pero hoy en día dispongo de ejemplos para 5, pero yo puedo asumir que, bueno, que a futuro voy a ir consiguiendo ejemplos para las que me restan, y en el caso de dominios abiertos, yo hoy tengo 5 categorías, pero me pueden interesar agregar categorías que, bueno, que no conozco de antemano. En estos dos escenarios se da un problema conocido en la literatura como catastrophic forgetting, que es que al tener que agregar nuevas categorías, un fenómeno que sucede es que la performance en las categorías que yo había aprendido a reconocer tiende a decrecer, y es como que me empiezo a olvidar lo que ya había aprendido. El modelo se empieza a adaptar o a sobreadaptar, a sobreespecificar a las categorías nuevas, al conjunto de categorías nuevas, y bueno, se da ese fenómeno. Bueno, tampoco este problema de trabajar con un conjunto de categorías definidas deja, digamos, es muy cómodo a la hora de lidiar con lenguaje natural en problemas que involucran interacción con personas. Uno en general no es que sabe de antemano el conjunto de términos con el que se tiene que comunicar con un sistema automático. Entonces el manejo de sinónimos, el manejo de significados ambiguos es algo que no lo puedo caracterizar o no lo puedo representar bien con estos esquemas de clasificación clásicos. Y bueno, y por ahí la limitación más fuerte que tenemos es que para cada categoría, para cada clase nueva que yo quiera reconocer, necesito una notación exhaustiva. O sea, necesito el esfuerzo de una o varias personas sentadas revisando imágenes y anotando a qué clase pertenece, en donde yo de antemano ya tengo que haber dicho cuál es el conjunto de categorías de interés. Entonces, con esas limitaciones demos un pasito más en esta modificación del problema que veníamos planteando, y es en que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a plantear la misma función de compatibilidad, pero ya no entre imágenes y categorías, sino que lo vamos a plantear de manera un poco más genérica como una función que mide compatibilidad entre entradas y salidas. Y la diferencia radica acá en que nosotros hasta ahora nos estábamos centrando en la representación de las entradas, en este caso de las imágenes, y dábamos por sentado que el conjunto de categorías era fijo e inmutable. En esta vuelta de tuerca lo que vamos a hacer es no solo representar las entradas, sino que también vamos a generar representaciones para las salidas. Entonces, lo que vamos a pensar ahora es en aprender una función FW que me mida la compatibilidad entre entradas y salidas arbitrarias, en donde si nosotros antes teníamos que hacer algún diseño de arquitectura o features para las imágenes, ahora vamos a tener que hacer algún diseño de arquitectura o features para las categorías o los conceptos de salida, del espacio de salida. Esto transforma el problema de clasificación en un problema multimodal, porque vamos a tener ahora dos fuentes de información que van a ser el espacio de las imágenes y el espacio de salida o espacio semántico. Yo voy a usar esos términos de manera indistinta. Y esto tiene, digo, más allá de que empieza a armar algo manejable, tiene un factor muy interesante, y es que me va a permitir unificar problemas que por ahí en la literatura de visión por computadora siempre estuvieron separados, como son los de clasificación y retrieval. En el caso de clasificación yo lo puedo pensar como un problema de asignación de imágenes a keywords o etiquetas, y en el caso de retrieval, si pienso en que hago búsquedas por keywords, lo puedo pensar como un problema de asignación inverso de keyword. O sea, por cada keyword que yo quiero,
me gustaría generar un sistema que devuelva una lista de imágenes compatibles con ese keyword, es lo que, qué sé yo, el buscador de imágenes de Google, por ejemplo. Entonces, en este contexto, en este framework, yo los puedo ver como el mismo problema. Y ya vamos a ver que, digo, más allá de estos problemas de asignación, también me permite enmarcar problemas como son los de similitud entre imágenes, es decir, búsqueda no por texto, sino búsquedas por imágenes, dentro de un mismo framework. Y bueno, y lo que tiene de interesante esto, por ahí, es que me libera de la necesidad de generar, de conocer de antemano el conjunto de categorías sobre las que quiero trabajar. Si nosotros antes, en el problema de clasificación, yo agarraba cualquier imagen, le generaba una representación y eso me servía de input para el sistema predictivo, ahora no solo voy a poder agarrar cualquier imagen, sino que voy a poder agarrar también cualquier concepto, generar una representación de ese concepto, y medir la compatibilidad con la imagen que quiero evaluar, ¿no? Entonces, de ahí es donde va a salir la posibilidad de aprender cosas para categorías que no están definidas durante el entrenamiento. Ahora bien, dijimos que, bueno, la novedad que se introduce en este punto es que ahora no solo tengo que representar las entradas, sino que tengo que representar las salidas. Y eso va a ser un factor que es muy importante porque la representación de esa salida nos va a determinar de alguna forma lo que yo conozco sobre mi espacio semántico. Nos va a dar, es lo que yo pongo acá como un anclaje semántico mediante el uso de información subsidiaria. Es decir, mediante la representación de las categorías, yo voy a estar diciéndole al sistema de aprendizaje, al modelo, todo lo que conozco respecto del universo de conceptos posibles. En la representación que yo elija, por ejemplo, puedo estar codificando la idea de que un perro es más parecido a un gato que a un pez, por ejemplo. Ese tipo de nociones es la clase de cosas que quiero codificar. Y en la literatura se han propuesto un montón de formas de generación de representaciones de espacios de salida. En el contexto de clasificación, ahora, no sé, hay una slide mostrando unos ejemplitos, el uso de atributos visuales, word embeddings, el uso de jerarquías ontológicas, bueno, y otras formas más. Por ahí la que nos vamos a enfocar, o la que utilizamos en el trabajo, la que nos enfocamos es el uso de atributos visuales, que es una forma de representar las categorías usando propiedades visualmente identificables de los objetos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un dataset conocido que es Animals with Attributes, en donde yo puedo lo que se genera es una serie de atributos visuales, no sé, asociados al color, a propiedades de textura, a propiedades de conducta, como pescado, ambiente. Entonces yo después genero una descripción de la categoría Polar Bear, utilizando si es negro, propiedades de este tipo, ¿no? Es negro, no, es blanco, sí. Entonces la representación de la clase Polar Bear va a estar dada por estas características que en este caso son binarias, pero no tienen por qué serlo, ¿no? Entonces, la noción esta que veníamos hablando de compatibilidad entre imágenes y categorías, ahora se traduce lo voy a traducir a una noción de similitud entre vectores o feature vectors que vengan de las imágenes o representaciones visuales y las representaciones semánticas. Es decir, esta idea de compatibilidad la voy a traducir a una noción de similitud entre representaciones de estos dos espacios. Bien, esto es un ejemplo breve de distintas formas de representación de espacios de salida que se han propuesto. Word embeddings, que vienen de la literatura del lenguaje natural, aprendido sobre, no sé, si quiero representar algún animal en particular, en este caso una cebra, puedo ir a la página de Wikipedia, aprender un embedding utilizando los artículos de Wikipedia, de texto, y utilizar eso como representación, o puedo generar
si estoy en problemas ya que requiere una distinción más de grano fino, puedo pedirles a los anotadores que en lugar de generar marcadores visuales, generen una descripción por ahí exhaustiva de la clase o más precisa. Este es un problema de clasificación de flores, este es uno de clasificación de especies de pájaros, en donde ahí requiere un esfuerzo o sea, necesito conocimiento experto para poder distinguir este tipo de sutilezas entre las categorías, pero ese conocimiento experto, el esfuerzo de anotación, si bien puede ser más grande, la anotación ahora la hago a nivel de categorías y no a nivel de muestras. Es decir, si yo ahora tengo un problema, este es un dataset de clasificación de aves, que es BIRDS, son 200 clases, yo tengo que generar las descripciones para 200 categorías, en lugar de generarlas para, no sé, 2.000, 3.000 imágenes por categoría. ¿Tá? Bueno, también se han explorado el uso de jerarquías ontológicas, la misma WordNet, sobre la que está construida ImageNet, tratar de generar, digamos, alguna representación entre las relaciones de herencia de las categorías, o utilizar por ahí codificaciones un poco más elaboradas, digamos, de descripciones textuales, o incluso algunos trabajos hay sobre patrones, digamos, descripción de categorías utilizando patrones de búsqueda del gaze humano, patrones de atención. Perdón. Bueno, en cualquier caso, yo lo que termino representando es, lo que termino generando es una representación por cada clase de interés. Entonces yo esto lo voy a ver como puntitos en un espacio vectorial, en donde vamos a pensar que ese espacio en donde yo estoy mapeando los atributos lo vamos a asociar al espacio semántico. Y es por eso que yo mencionaba lo del anclaje semántico, viene por el hecho de que todo lo que yo conozco sobre relaciones entre clases, ahora lo voy a estar codificando en esta representación de salida. Es decir, todo el conocimiento que yo antes codificada mediante supervisión de las anotaciones, lo voy a estar metiendo de alguna forma en las relaciones que puedo establecer en este nuevo espacio. Bien, entonces acá llegamos a la parte de clasificación sin ejemplos, y creo que, bueno, que un poco se va a entender la idea. Nosotros ahora lo que tenemos son no solo representaciones de las imágenes, sino también representaciones de las categorías. Es decir, vamos a tener, por cada categoría, vamos a tener un puntito que va a ser un vector en un espacio que le vamos a llamar espacio semántico, y por cada imagen vamos a tener un puntito en un espacio distinto que va a ser el espacio asociado a la representación visual que yo haya elegido. En este caso, en el caso de las imágenes, puede ser puedo utilizar alguna red preentrenada en un conjunto arbitrario para generar vectores de features, o feature vectors, y para el caso de las etiquetas, bueno, algunas de las representaciones que estuvimos discutiendo. Y si yo logro definir alguna noción de compatibilidad entre las representaciones asociadas a imágenes y etiquetas, puedo resolver el problema de clasificación haciendo una búsqueda exhaustiva para cada imagen de todas las etiquetas que me interesan y quedarme con aquella que active la mayor compatibilidad. Y esto es un poco lo mismo que veníamos hablando recién, pero lo más interesante acá de notar es de que una vez que yo tengo generada esta función de compatibilidad, no estoy atado a un conjunto, o no estoy necesariamente atado a un conjunto de categorías definido, sino que esta búsqueda yo la puedo hacer sobre un conjunto que es distinto al conjunto de clases que usé durante el entrenamiento. Y eso es la clave en aprendizaje sin ejemplos. Lo que vamos a estar haciendo es utilizar un conjunto de imágenes y clases para las cuales yo tengo datos anotados. Voy a aprender una función que me mida la compatibilidad entre imágenes y clases arbitrarias, y después voy a usar esa función de compatibilidad para poder generar predicciones sobre categorías que no estaban necesariamente, o que no coinciden necesariamente con las que usé durante el entrenamiento.
Hay algunos problemas que se distinguen en la literatura de clasificación sin ejemplos, que son el de clasificación sin ejemplos clásico, esto es zero-shot learning, en donde yo asumo que el conjunto de categorías de test o de evaluación son disjuntos, es un conjunto disjunto del conjunto de categorías de entrenamiento, o el problema de clasificación sin ejemplos generalizado, en donde yo asumo que ese conjunto no es disjunto y que en el conjunto de test puede haber clases que use durante el entrenamiento. Bien, entre las distintas formas de funciones, entre los distintos modelos para esta función de compatibilidad que se han propuesto en la literatura, nosotros nos centramos en quizá el modelo más simple, que es un modelo que se propuso a partir de utilizando formas bilineales, por varias razones que las vamos a discutir un poco más adelante. Creo que va a ser más pertinente discutirla cuando veamos algunos experimentos, pero créanme, es el modelo más simple que se puede plantear en la literatura. La idea de estos modelos bilineales es que, perdone, acá puede haber un cambio de notación, pero es porque hay slides que vienen de distintos lados. Espero que quede claro, cualquier cosa me preguntan. Lo que vamos a plantear es que tenemos una representación visual, es decir, acá X puede ser una imagen, este teta de X es un modelo que me genera un vector asociado a esa imagen y lo voy a representar como un vector en RD, un vectorcito de dimensiones, sin ninguna estructura particular. Lo mismo para las categorías, para cada clase yo lo voy a codificar mediante un vector en E dimensiones, de nuevo, sin ninguna estructura en particular a priori. Y lo que voy a definir en el caso de modelos bilineales como función de compatibilidad es el siguiente modelito. Simplemente voy a medir la compatibilidad entre imágenes y etiquetas usando esta expresión, ¿tá? Es decir, el vector asociado a la parte visual transpuesto a una matriz que va a tener tamaño D por E, por el vector asociado a la representación semántica. Entonces esto me devuelve un escalar y eso va a ser lo que yo voy a interpretar como compatibilidad visual semántica entre la imagen X y la etiqueta Y. Y durante la evaluación voy a usar lo mismo que veníamos utilizando hasta ahora, que es buscar, para una imagen dada, buscar aquel concepto que es más compatible con esa imagen, dada la medida de compatibilidad que yo ya acabo de definir, ¿tá? Bueno, ¿qué tiene de lindo los modelos bilineales? Además de la simplicidad, es que nos permiten verlos como una operación en donde yo la puedo dividir en dos pasos. Dada la simetría del modelo bilineal, yo lo puedo pensar como que es una operación que primero hace una proyección de un espacio hacia el otro, de acuerdo a como yo agrupe acá el θ por W o el W por phi. Yo lo puedo pensar como que primero estoy proyectando los vectores visuales usando el operador doble transpuesta al espacio RE, que sería mi espacio semántico, y computando una noción de similitud en este espacio. O puedo pensar que hago una proyección de los elementos del espacio semántico al espacio visual y computa una similitud en el espacio visual, ¿no? Y esto es interesante porque uno, viéndolo de esta forma, se puede plantear generalizaciones de estos dos pasos, ya sean a nivel de la proyección o a nivel de la noción de similitud que voy a utilizar para comparar elementos de las dos modalidades. Un ejemplo de esta idea de que se puede generalizar es ver algo que nosotros observamos que se hace en la literatura, que es el uso de, en vez de producto punto, de esta manera. Digamos, esto es lo que figura por ahí en la mayoría de los papers basados en modelos bilineales, pero después o se dice en una línea muy, muy escondida en el resto del texto o directamente no se dice,
A una práctica usual era proyectar hacia alguno de los lados, ya sea visual o semántico, y calcular la distancia coseno en vez del producto punto. Y se presenta como una opción, digamos, justificada en razones computacionales o una heurística, pero no más que eso. Bueno, si nosotros pensamos esta idea de proyección y noción de similitud, esto de computar similitud coseno sobre, digamos, a partir de un modelo bilineal, lo podemos ver como, en realidad, lo que estamos modificando es el operador de proyección, ya sea de visual a semántico o semántico a visual, y lo que hacemos es, supongamos, por simplicidad, que partimos de vectores que están normalizados L2, o sea, que viven en la hiperesfera, en RD y RE, respectivamente. Lo que estamos haciendo es complementar a la proyección inducida por el operador bilineal con una proyección en la hiperesfera del espacio objetivo. Y una vez que tenemos ese vector proyectado, hacemos un cómputo de un producto punto que en el espacio objetivo, que bueno, que lo que está haciendo es medirme el coseno, esencialmente el coseno del ángulo, ya sea si proyecto sobre el espacio semántico o el coseno de este ángulo si proyecto sobre el espacio visual. Bueno, eso está bueno porque nos da otras perspectivas de lo que estamos haciendo, pero algo que surge también con esta introducción de esta operación de proyección es que estoy rompiendo la linealidad del operador. Digamos, si bien en este caso, si nos quedamos en esta forma del operador, proyectar en el espacio visual o proyectar en el espacio semántico y computar la similitud en cualquiera de estos dos espacios me va a dar el mismo resultado, el mismo numerito. Inducir, agregar una no linealidad ya sea en la proyección o en la similitud que estoy usando, lo que va a hacer es que ahora no sea lo mismo computar similitudes en el espacio visual que similitudes en el espacio semántico. Y ahí, bueno, surge la pregunta, si hay alguno de estos dos espacios que a los fines del problema que queremos resolver sea más importante que el otro. Y si en caso de que no haya algún espacio preferido, si existe alguna forma de establecer algún trade-off, algún balance en la información que me proveen en las representaciones, en los vectores de features que compute de las imágenes, o los vectores de features que compute utilizando alguna forma de embedding para las categorías. Bueno, nosotros lo que hicimos a partir de esto es proponer dos formulaciones muy simples, que son dos distintas formas de combinar la información que vive en uno u otro espacio, que son esto que abajo pongo acá como similitud y costo ponderados. En el caso de similitud ponderada, lo que hacemos es proponer como medida de compatibilidad entre imágenes y etiquetas, perdón, de nuevo si hay cambios de notación acá, X vendría a representar el vector de features asociado a una imagen, y este Z sub I es el vector de atributos o representación de clase asociada a la clase iésima, o a la clase Y, perdón. Entonces, lo que hacemos en esta primera propuesta es decir, bueno, definimos como, ya que no sabemos de antemano cuál es el espacio preferido, hagamos algo que sea una combinación de las similitudes en el espacio visual y la similitud en el espacio semántico, y que nosotros podamos ajustar o tunear el peso relativo de cada uno de estos términos, que creo que es la forma más simple de hacerlo. La notación acá, este doble piquito, es para denotar similitud coseno, que está puesto acá como una nota al pie, que nos va a simplificar la notación, simplemente no es estándar, pero creo que simplifica bastante la idea. Sí, hay un micrófono prendido. ¿Es por alguna pregunta? Okay. Bueno, entonces, en esta idea de similitud ponderada es simplemente decir, bueno, definimos una noción de similitud en el espacio semántico, definimos una noción de similitud en el espacio visual,
y planteamos una combinación convexa, que por ahí es lo más simple, y lo vamos a hacer utilizando directamente similitud coseno, porque, bueno, pues tiene algunas cosas interesantes, entre ellas el hecho de que es una similitud acotada. Entonces, es una medida acotada entre -1 y 1. Esto es algo que viene inspirado, que se utiliza mucho en problemas de image retrieval, por ejemplo, porque de esta manera nos garantiza de que si nosotros hacemos una búsqueda utilizando una query, una imagen, y resulta que esa imagen está dentro del conjunto de datos sobre el que hago la búsqueda, utilizando similitud coseno me aseguro que en la lista que me va a devolver, la imagen más relevante va a estar arriba de la lista. Y esto es algo que podemos, digamos, extrapolar a este problema. Bueno, tenemos definida esa noción de similitud. Lo que vamos a hacer ahora es plantear una distribución a posteriori sobre las categorías, que durante el entrenamiento, esta distribución a posteriori va a ser sobre las clases del conjunto de entrenamiento, es decir, clases para las cuales yo tengo ejemplos anotados. Y fíjense que esencialmente es agarrar, digamos, es el exponencial de esta función, y el factor de normalización es simplemente una suma sobre todas las categorías del conjunto de entrenamiento. Lo que sí se agrega es este parámetro de temperatura que tiene una justificación que ya lo vamos a mencionar. Perdón, se llama parámetro de temperatura porque es el término que se utiliza en la literatura, pero digamos, es un escalar libre que puede ser visto como un hiperparámetro o un parámetro más a aprender durante el entrenamiento. Bien, utilizando, digamos, ¿por qué definimos esa distribución a posteriori? Simplemente para poder definir de manera simple una función de costo y poder así optimizar esa función de costo y obtener un valor para la matriz, digamos, estimar las entradas de la matriz W. Lo que hacemos es usar un criterio de máxima verosimilitud clásico y derivamos una función de costo. No interesa mucho la forma particular de la función de costo, es algo estándar. Acá LSE, esto es log_sum_exp, también es para reducir el clutter de notación. Es el logaritmo de la suma de exponenciales esta en el denominador. Bueno, y lo que comentaba del factor de temperatura es algo porque, digamos, porque es necesario, porque fíjense que esto tiene toda la estructura de una función softmax, es decir, son los distintos scores exponenciados normalizados sobre el conjunto de clases, y una de las características que tiene el producto punto es que está acotado a -1, 1, entonces yo agregando este factor de escala acá, permito al modelo, o permito que durante el aprendizaje esta softmax se vuelva tan picuda como haga falta, digamos. Porque si no, lo que voy a estar haciendo es limitando la expresividad de mi modelo durante el aprendizaje. Y en lugar de tomar ese parámetro como un hiperparámetro, que hay que ajustarlo de antemano, que es por ahí lo más usual en la literatura, lo que hacemos es incluirlo dentro del pool de parámetros que vamos a estimar durante el aprendizaje, es decir, un parámetro entrenable. Bien, similitud ponderada es porque planteamos la ponderación de la información visual y semántica en la definición de la similitud. Eso por un lado. La otra, ya vamos a hacer alguna evaluación comparativa cuando presentemos algunos experimentos. El otro extensión que planteamos, el otro modelo que planteamos, uno que lo llamamos de costo ponderado, en donde lo que hacemos acá es partir de lo siguiente. En lugar de definir una distribución a posteriori utilizando, digamos, a partir de una combinación de las similitudes en los dos espacios, como decimos acá, esta f de beta es la combinación de las similitudes en los dos espacios, y usando ese f de beta defino esta distribución a posteriori. Lo que vamos a hacer acá es decir, bueno, definamos primero una distribución a posteriori en cada espacio. Esto es lo mismo que veíamos recién, nada más que solamente considerando la similitud en el espacio visual,
y similitud en el espacio semántico con las proyecciones adecuadas. Acá lo que antes era tau, ahora son otros dos parámetros, mu y nu. Y suponiendo que los factores estos, mu y nu, están ajustados de tal manera en que la comparación entre estos scores probabilísticos tengan sentido, lo que hacemos es definir una función de score que la vamos a tomar como el máximo de esas probabilidades a posteriores computadas en cada uno de los espacios. ¿Tá? Defino softmax sobre cada espacio, utilizando la similitud coseno como métrica de base, y después defino el máximo de las evaluaciones puntuales sobre esas posteriores como función de score o como medida de compatibilidad entre imagen X y la etiqueta Y. Y yo podría plantear de manera, digamos, siguiendo una analogía con lo que hicimos recién, podría plantear una función de costo que tenga esta pinta, que ya no es estrictamente máximo de verosimilitud, porque esto no es una distribución válida, pero bueno, puedo seguir una intuición similar. Digo, más allá de que es medio raro plantear una máxima verosimilitud sobre el máximo de dos distribuciones, y que si quiero después utilizar, no sé, descenso de gradiente para estimar W, estoy perdiendo la diferenciabilidad por la introducción del máximo. Digo, más allá de esas cuestiones que no son menores, estoy perdiendo también en esta formulación la posibilidad de establecer un trade-off, un balance relativo entre la importancia de la información que viene del lado visual y la información que viene del lado semántico. Es decir, las similitudes computadas en cada uno de los espacios. Para esto, digamos, pensando fundamentalmente en ese segundo aspecto, es que propusimos lo siguiente. En vez de optimizar directamente esta función de costo, lo que vamos a hacer es minimizar una cota superior a esa función de costos que tiene incluido ese balance entre términos. Y esa cota es la siguiente. Esta cota se puede derivar, yo acá dejé como nota al pie de dónde viene esta cota, y viene de que si yo tengo cualquier par PQ que es mayor a 0, que estos serían los P de X y P de Z acá, son las posteriores, y para cualquier coeficiente entre 0 y 1, que sería nuestro beta, se cumple esta restricción, se cumple esa desigualdad. Entonces, si yo aplico logaritmos a ambos lados de la desigualdad, doy vuelta el signo de mayor o igual, puedo llegar a esa cota. Entonces, esta cota que se plantea acá sobre G, yo la puedo traducir a una función de costo, que es esencialmente a lo que queríamos llegar, porque nos permite tener de nuevo, recuperar esa posibilidad de establecer un trade-off entre los espacios visual y semántico. En donde ese trade-off ya no se da en términos de la función de similitud que elegimos, sino que se da en términos de la función de costo que voy a utilizar para aprender la matriz W. ¿Tá? Y es simple, digamos, termina siendo intuitivo, uno podría haber planteado esto de entrada, porque aparece como una combinación convexa entre lo que es una función de costo definida sobre el espacio visual y una función de costo definida sobre el espacio semántico. ¿No? Bueno, y para cualquier elección de ese parámetro se cumple, digamos, que es válida la cota, que es un poco lo que arrancamos diciendo acá. Después se pueden establecer otras relaciones. Nosotros en el trabajo, digamos, estudiamos otra relación, pero que se da entre las funciones de costo LG beta y la función de costo LF beta. Pero tenemos que asumir que los parámetros tau, mu y nu son iguales, donde da lugar a alguna interpretación del efecto que están haciendo, de la diferencia en las funciones de costo, que se está pesando, que no, pero bueno, es una presunción fuerte, porque para que los espacios visual y semánticos sean comparables en esta etapa, justamente mu y nu, digamos,
esperaría que sean distintos, digamos, porque es lo que va a permitir balancear en algún sentido las energías en los dos espacios. Bien, presentados estos dos, el problema de aprendizaje sin ejemplos y estas dos formulaciones simples, quería contar sobre algunos experimentos que hicimos. Lo que estuvimos utilizando nosotros es un protocolo estándar que se propone en este paper que está abajo, en ese artículo, en donde esencialmente se estudian, digamos, algunos problemas que existían en la evaluación de modelos de aprendizaje sin ejemplos, y se propone un conjunto de datasets, un protocolo de evaluación, como así también las representaciones, tanto para la parte visual como para la parte semántica, de manera estándar. Un poco para tratar de hacer comparable los distintos estudios que se venían dando en el tema. En la tabla que está a la derecha hay un resumen de las seis datasets. En el estudio de Xi'an de 2017, ellos consideran 5 datasets. El dataset Flowers, que es el flow que figura ahí, es un dataset que se introduce después, pero que, bueno, nosotros lo incluimos porque nos parecía interesante. Bueno, estos datasets tienen distintas características. Lo que figura acá como Scene Categories son las categorías que están disponibles durante el entrenamiento. Unseen Categories son las categorías que se van a ver durante test. Attributes es la dimensionalidad del espacio semántico. O sea, esto significa que las categorías en el dataset SAN van a estar representadas con vectores de 102 dimensiones. Bueno, número de muestras en distintos conjuntos. Y una particularidad importante es la granularidad. En el caso de Sun, Flowers y Coop, son datasets de problemas de grano fino, es decir, en el caso de Flowers son distinguir entre distintas especies de flores, Coop son 200 especies de aves, y Sun eran, bueno, no me acuerdo, creo que son outdoors, tipos de paisajes de exteriores. Y después están estos dos datasets, Animals with Attributes, que son animales y atributos visuales de esos animales, que son datasets de grano grueso. O sea, los animales son, qué sé yo, tengo que plantearme la distinción de una cebra respecto a un hipopótamo, por ejemplo, no hay mucha similitud visual a priori. API es un dataset que se formó sobre Pascal Vogt, que es un dataset muy conocido también, agregándole atributos y mezclándolo con otras clases de un dataset que era de Yahoo. Y en el caso de Agua 2 es una extensión del Agua 1, en donde son muy similares, los datasets son sobre el mismo conjunto de categorías, pero hay algunas sutilezas respecto de las muestras que se utilizan en cada dataset. En ambos casos, digamos, es común reportar resultados en los dos datasets, y es un poco lo que hacemos nosotros. La métrica para evaluar los modelos de Zero Shot que recomienda Xi'an y sus colaboradores es el uso de el promedio de la accuracy por clase, es decir, por cada categoría calculo la accuracy de esa categoría, y una vez que tengo todos los accuracies para todas las categorías, hago un promedio de eso. Y eso se recomienda justamente para poder lidiar con el desbalance de muestras que hay en los distintos datasets. Porque hay algunos problemas en donde hay algunas categorías que tienen muchas más muestras que otras, entonces esas pueden generar un sesgo hacia justamente las categorías más pobladas. Lo que hicimos es evaluar esos dos escenarios que comentaba. Digamos, en cada dataset se propone un conjunto de categorías que no se pueden ver durante el entrenamiento. O sea, fíjense que acá la diferencia fundamental con un problema de clasificación estándar es que yo cuando quiero reportar resultados en clasificación, lo que hago es armar mi conjunto de entrenamiento y mi conjunto de validación y conjuntos de test, en donde yo lo que hago es que las muestras de cada conjunto son distintas, pero yo tengo las mismas categorías en entrenamiento, validación y test.
Lo que se hace acá es que el conjunto de etiquetas es distinto durante el entrenamiento que durante el test. ¿Ya? Entonces, acá cuando figura conjunto de test y supra TS, es que el conjunto de categorías de test es distinto del de entrenamiento. Este es el escenario de zero shot estándar, en donde yo asumo que este conjunto es disjunto del de entrenamiento, y en el problema de zero shot generalizado, yo evalúo sobre las muestras, considerando tanto categorías de entrenamiento como de test. Lo interesante del zero shot generalizado es que, además de ser más realista, sirve para demostrar o para poder evaluar el sesgo que tiene mi modelo o los modelos que yo genero hacia las categorías que veo durante el entrenamiento. Algo que sucede y que vamos a observar en los problemas de zero shot generalizado es que si yo tengo cualquier muestra del conjunto de test, los scores de compatibilidad que yo voy a generar sobre clases que vi durante el entrenamiento van a tender a ser altos, y eso va a hacer que me equivoque mucho hacia categorías, prediciendo categorías del conjunto de entrenamiento, cuando en realidad tendría que haber predicho categorías del conjunto de test. Ese tipo de observaciones también justifican el hecho de que en el protocolo propuesto lo que se hace es reportar qué pasó en las categorías del conjunto de entrenamiento, qué pasó sola en las categorías del conjunto de test, y también reportar la media armónica entre estas dos performances. Esto tiene que ver con el protocolo que se propuso. En el caso de nuestro modelo, lo único que tenemos para aprender es la matriz del modelo bilineal, que es la matriz W que veníamos hablando, y los parámetros de temperatura, esos son los elementos estos tau, mu y nu de la softmax. Y para eso utilizamos descenso de gradiente, un esquema bastante simple, descenso de gradiente con momento, y lo que sí observamos que si utilizamos una política de decaimiento exponencial en el learning rate, teníamos alguna ventaja marginal, sobre el modelo sin decaimiento exponencial, pero no es crítico. Y después para todos los experimentos hicimos validación de los distintos modelos en cada configuración de parámetros, en cada dataset. Lo primero que evaluamos es decir, nosotros tenemos dos modelos, acá a partir de ahora vamos a nombrar con WS el modelo de similitud ponderada y con WL el modelo de costo ponderado o función de costo ponderado. En donde, estos dos modelos, yo puedo establecer un trade-off con este parámetro beta. Lo que primero hicimos es ver, efectivamente agarremos a algunos de estos datasets, o en realidad los agarramos a todos, y veamos primero cuál es la influencia de este parámetro de trade-off respecto de los dos extremos. Cuando tengo beta igual a 0, estoy en el caso de considerar solamente las proyecciones en el espacio semántico, y cuando tengo beta igual a 1, estoy considerando solamente las proyecciones en el espacio visual. Algo que se observa, acá son dos gráficas que están para un dataset que es fine grain y otro dataset que es coarse grain, que tomamos Sun y Agua 1. Pero un comportamiento similar se observa en los otros, o menos ruidoso, digamos. Pero lo primero que se observa es que efectivamente el parámetro beta tiene un efecto, es decir, no es que da lo mismo proyectar en un espacio o el otro, y es importante establecer un balance entre esas dos fuentes de información. Y otra cosa que aparece también es que no es que a priori es más importante el espacio visual que el espacio semántico o viceversa, sino que ese comportamiento va a depender del problema que querramos resolver. En el caso de datasets o de problemas de grano fino, en donde la distinción entre las clases es más sutil, uno hasta parece razonable esperar que la información codificada por el lado de las imágenes sea más relevante. Seguramente dependerá de
del tipo de representación que usamos en el caso del espacio semántico, pero, y bueno, que es algo que queda por evaluar, pero en el caso de los atributos que estamos usando, que son los estándares del protocolo de evaluación de este conjunto de datos, parece que es así, o sea, parece que es más importante en el caso fine-grained considerar el dominio visual. En el caso de problemas de grano grueso, en el caso de los datasets agua, son particularmente, digamos, problemáticos porque exhiben, digamos, tienen una variabilidad muy grande. Algo que me olvidé de mencionar acá, para generar estos gráficos lo que hicimos es agarrar el conjunto de clases de entrenamiento y estamos haciendo como un cross-validation, un five-fold cross-validation, pero usando distintos conjuntos de categorías, y es por eso de ahí sacamos las barras de error. Esta tendencia sobre el parámetro beta ya no es tan clara en el caso de problemas de agua, pero bueno, de todas maneras se observa, no es tan clara por el nivel de variación que tenemos alrededor de la media, pero de todas maneras, bueno, como en algo nos teníamos que basar, nos basamos en la media y vemos que a medida que nos vamos hacia a consideraciones, digamos, a modelos que ponderan más fuerte el lado visual, vemos un decaimiento en performance, y eso se puede deber a que la representación de atributos utilizada en problemas de grano grueso puede ser muy indicativa de la categoría de que se trata en realidad. Si quiero distinguir una cebra de un oso polar, probablemente haya uno de los features del lado semántico que estoy usando para representar, que es muy, muy representativo, y puede ser más efectivo en términos de discernir estas dos categorías que lo que puedo observar simplemente viendo las imágenes. Otra de las observaciones que surgen de acá es que, bueno, para tanto el modelito de similitud ponderada como el de costo ponderado se dan más o menos en el mismo punto, el valor óptimo en ambos casos. Y esta tablita que está acá abajo es un resumen de los valores que terminamos eligiendo para el resto de los experimentos, en donde se ve una tendencia a priorizar el espacio visual, sobre todo en problemas de grano fino. Bueno, esto acá no quiero entrar en mucho detalle, son tablas de comparación con métodos. Nosotros lo que hicimos es establecimos como 3 grupos grandes. En primer lugar, comparamos contra modelos bilineales. Nuestros resultados son los que están más abajo. Estos son modelos por ahí más simples, quizá un poco más viejos, basados en modelos bilineales. Después consideramos modelos más recientes. Estos son trabajos de 2019, incluso este MLCE es 2020, que se caracterizan porque son modelos realmente más complejos. Nosotros piensan que estamos utilizando, lo único que estamos aprendiendo es una matriz de D por E dimensiones, y estos modelos en general involucran arquitecturas para tratar de codificar información visual o semántica que son más complejas, o directamente los problemas de optimización que resuelven. Recuerdo en particular MLCE, son bastante más complejos que lo que estamos planteando nosotros. Y por último, consideramos una familia de métodos que en la literatura de clasificación sin ejemplos se llaman Class Transductive, Instance Inductive, y son una variación del problema de clasificación sin ejemplos, en donde lo que se agrega acá es que lo que decimos es, bueno, está bien, yo no puedo ver ejemplos de las clases de test durante el entrenamiento. Lo que sí puedo ver son los vectores de atributos de las clases de test durante el entrenamiento. Es decir, no voy a ver ninguna imagen sobre clases, pero voy a tener acceso a los atributos, a las descripciones de clase de las clases de test. En particular, nos interesaba un método que es muy robusto, que es el Feature Generating Network, que lo que hace es a partir de
de descripciones de clase y las muestras y las imágenes de entrenamiento, lo que hago es entrenar un modelo generativo, es una GAN condicional digamos, que lo que aprende es a generar features a partir de vectores de atributos, y yo después, teniendo ese modelito, puedo generar los features visuales para cualquier clase que sea, ¿no? sin necesidad de haberlo en el entrenamiento. Entonces, lo que se hace en esta familia de modelos es primero entrenar un FGN utilizando los pares de imágenes y atributos de entrenamiento, y una vez que tenemos entrenado ese modelo, me permite simular features visuales de las clases de test que no tengo acceso durante el entrenamiento, pero las puedo utilizar para entrenar un modelo de clasificación clásico, que es lo que hace este FGN Softmax. Lo que tenemos acá es los resultados que reportan los autores en el trabajo original, y nosotros hicimos una reimplementación completa del método y podemos reproducirlos bastante bien, salvo en el dataset Flower, que es consistente la discrepancia. Pero bueno, nosotros no hicimos tanto tuning de parámetros, así que por ahí puede estar justificada la diferencia. Bueno, hay distintas observaciones. En primer lugar, es que tener acceso a información del espacio de salida, aunque no sean los vectores de atributos, tiene un impacto considerable para todos los datasets. Digamos, si consideramos nuestros métodos por ahora, digamos, exhiben una mejora al agregar features simulados, tanto para el modelo de pesos ponderados como los de pérdida ponderadas. En algunos casos es más evidente que otros, no sé, en Agua 2, por ejemplo, en CUP. Y la performance a la que llegamos nosotros es comparable, a veces superior a los modelos que por ahí son un poco más, que son bastante más elaborados, no un poco más elaborados, bastante más complejos, ya sea sin generación de features o con generación de features. Este trabajo es 2020, es muy reciente, en donde aplica una técnica de pérdida contrastiva para generar un modelo de generación de features, y después alimenta eso un modelo de aprendizaje que utiliza esos features de la misma manera que utilizamos nosotros los generados por FGN. Bueno, estos experimentos son sobre la configuración de zero shot estándar, es decir, en donde los conjuntos de clases de entrenamiento y test son disjuntos. Si hacemos estos experimentos en el escenario generalizado, acá, bueno, no les voy a pedir que se pongan a ver en detalle los números, eso, la presentación va a quedar, pero las observaciones son similares. En el caso del zero shot generalizado, lo que sí se observa es que hay una mejora marcada en el uso de información de datos sintéticos generados por esta red. Digo, más allá de que nosotros tenemos performance que en los modelos de base que compiten con métodos, estos dos bloques primeros son métodos sin generación, y la verdad que si consideramos la media armónica en distintos datasets, digamos, generan resultados que compiten favorablemente, diría yo. Si agregamos la posibilidad de generar features sintéticos con alguna red, algún modelito generativo, combinado con nuestros esquemas, la mejora es sustancial, tanto en media armónica como en el balance, la preponderancia que tiene los modelos, o el sesgo que tiene hacia las clases de entrenamiento. En el caso sin usar features generativos, se observa que, por ejemplo, si vemos la performance sobre clases de entrenamiento, es muy superior que la performance sobre las clases de test, porque estas yo las vi esencialmente durante el entrenamiento, mientras que digamos, la mejora sustancial se da con el uso de datos sintéticos. Justamente estoy agregando datos sintéticos de clases que no tengo acceso durante el entrenamiento, pero el gap es muy marcado. Y bueno, nuevamente, tenemos un modelo que es muy simple. Creo que la posibilidad de ajustar este balance entre información visual y semántica le da algunas características interesantes, y que lo hacen competitivo, digamos, con métodos mucho más complejos.
Bien, como para cerrar, algunas observaciones. Es interesante descomponer por ahí, poder ver el problema como la descomposición de una operación de proyección y el cómputo de una similitud. Me parece que da lugar a generalizaciones interesantes. Hace poco salió un trabajo en donde analizan generación y entrenamiento de redes, que son modelos invertibles. Eso es algo que queremos explorar porque creo que puede ser muy interesante. En este contexto, digo, de poder ir de un espacio al otro, digamos, necesito un modelo que de alguna forma sea invertible. Entonces, tener la posibilidad de balancear la información visual y semántica a nosotros nos demostró efectivo, digamos, para conseguir buena performance. Eso es algo que ya se conocía en la literatura, pero el poder conocer, aunque sea algo sobre las clases de salida, siempre va a ser beneficioso. En nuestro caso, lo que podemos conocer son los vectores de atributos de las clases de salida, es decir, la representación de la clase. Pero bueno, esto nos saca un poco ligeramente del escenario zero shot clásico, con lo cual, digamos, hay que considerarlo. O sea, nos permite resolver el problema de aprendizaje incremental o abordar el problema de aprendizaje incremental, pero no el de dominios abiertos, porque necesitamos conocer el espacio de salida en su totalidad. Bueno, creemos que es interesante también porque el uso de modelos bilineales es algo que está en el corazón de otros problemas como el aprendizaje de métricas multimodales, todo lo que son nociones de triple loss y ese estilo de cosas. Uno podría plantear este estilo de extensiones. Y bueno, y estamos trabajando con otros grupos de la Facu en extender un poco estas ideas a localización, esquemas weakly supervised y algunas aplicaciones que estamos viendo sobre grounding y uso en diálogos visuales. Bueno, y eso es todo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Jorge. Excelente la charla. La verdad que muy, muy, muy interesante tu charla. Así que primero un aplauso para Jorge. Como hace siempre Pancho, que prende el micrófono y aplaude. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que abrimos. Hay una gran cantidad de preguntas. Primero que nada, además, bueno, antes de pasar a las preguntas, les recomiendo que la semana que viene va a haber otra charla. Esta vez fueron 3 seguidas. Va a estar desde Francia Matías Galé dando una charla. Digamos, y el after es una canción, y solamente les voy a decir eso, como para que esperen el anuncio, pero está bastante relacionado con esto, y básicamente el título es algo como, el título de la charla es Dejen de esperar supervisión, o dejemos de esperar supervisión. Así que fueron una seguilla de 2 charlas muy, muy relacionadas. Bueno, vamos a las preguntas. La primera la puse yo, pero era algo como, si es como transformar el problema en una regresión y terminar aprendiendo la probabilidad de la pertenencia a las clases, digamos, es lo que hace esta digamos, la técnica. Sí. Bien. Después tengo otras preguntas, pero vamos a hacer... Perdón, elaboro un poquito sobre eso. En realidad no lo ves como un problema de regresión, aunque en la literatura hay modelos. De hecho, uno de los modelos con los que comparamos nosotros, que está marcado, déjame ver, que dice ZSL, es un modelito que es muy interesante porque lo plantea directamente como un problema de regresión. De hecho, se optimiza y lo plantea de tal forma en donde la solución se puede obtener en forma cerrada. De hecho, ese es embarrassingly simple zero shot learning, en donde es una solución en forma cerrada y se plantea como una regresión rich. El kernel de rich, digamos, de esa... Bien. Ok, un anónimo pregunta: ¿qué tanto se usa la transformada de Fourier o de Wavelet para las representaciones de los vectores? Para bioinformática se usa Fractal Dimension. ¿Es común para este tipo de problemas?
Por el lado de representaciones de imágenes, lo usual es utilizar alguna red preentrenada y utilizarla como un extractor de features. Para el caso de las representaciones del lado semántico, o sea, de las categorías, no he visto que se utilicen representaciones de tipo de frecuencias como wavelets o Fourier, porque necesitarías una señal sobre la cual computar la transformada, digamos, y lo que tenés, por lo menos en clasificación, es solamente una etiqueta. O sea, tenés que generar algo, una etiqueta. Pero habría que ver si se puede encontrar alguna forma de originar wavelets a partir de eso, o componentes de Fourier. Martín Caruso, que si está el público puede abrir el micrófono y preguntarlo a él, si no lo leo yo. ¿Estás por ahí? Bueno. Sí, acá estoy. Dale, adelante. Bueno, voy a leer un poquito mi pregunta que estaba mejor estructurada. La idea es, ¿cómo podría adaptarse esto a image capturing, no? O sea, la representación de la Y, de la etiqueta, me imagino que puede ser con un embedding, pero mi pregunta iba más a cómo podrías captar el orden de las palabras en la caption. Y lo único que se me ocurría es tal vez usar un embedding más sofisticado como uno de BERT para toda la oración, pero quería saber qué pensabas de esto. Sí, o sea, este problema no se utiliza para generar captions, o sea, este tipo de modelos, pero sí lo que se puede usar son generar representaciones a partir de los captions. De hecho, es algo en lo que estoy trabajando. A veces, vos podés partir de que conocés las categorías que querés codificar. Por ejemplo, yo hablaba de la categoría perro, gato, cebra. Entonces yo conozco las categorías y puedo generar una descripción de esas categorías en términos de atributos, por ejemplo. Pero a veces vos lo que podés hacer es, cuando hay conceptos que no son tan fáciles de representar, podés pedirle a usuarios que te cuenten qué hay en una imagen. Entonces después tenés un pool de descripciones sobre una imagen a partir de las que, digamos, y podés usar ese texto como para generar una descripción de la imagen de manera un poco menos estructurada. En ese caso, la idea de usar captions está muy en la base, y hay distintas formas. Podés utilizar un modelo de lenguaje, podés, no sé, algo que se puede hacer así muy de base es computar word embeddings para cada palabra, montarle un modelito que considere la secuencia y generar un vector a partir de eso. Al final del día, vos lo que necesitas es un vector para representar un concepto, digamos, y necesitas que sea una dimensionalidad acotada. Con lo cual, un conjunto de vectores no te resolvería el problema, y tenés que apuntar a esta primera cosa que comentaba. Claro, gracias. Bien, Juan Carlos Velazay, si está ahí, si querés abrir del micrófono. Sí, acá estoy. Una consulta particularmente en el tema de los índices de similitud. Habías dicho que, creo que eran los cosenos, índice coseno, que se manejan entre -1 y 1. Y si no entiendo mal, 1 sería la similitud exacta y -1 la opuesta y 0 que no tenga ninguna relación, ¿puede ser? Sí, 1 sería similitud exacta. 0 y -1, no sé. No sé si te lo podría... o sea, es difícil de darle un significado, porque ¿qué significa lo opuesto a la similitud entre una imagen y un concepto? Yo entiendo que cuando una imagen y un concepto son similares, uno esperaría que esa similitud sea máxima, pero en general cuando planteas funciones de costo no planteas una restricción por el lado negativo, digamos. Simplemente le pedís que las cosas que no sean similares sean menos similares en todo caso que las que tienen que ser similares. Claro, te pregunto porque el concepto también se encuentra en series de tiempo, que es lo que yo trabajo, y por ejemplo el -1 sería una serie totalmente opuesta en su comportamiento. Y me encuentro con el problema de que cuando quiero clasificar o quiero agrupar, no sé cómo asumir si tengo, por ejemplo, en esto, qué sé yo, una serie A, una imagen A,
que quiero clasificar con respecto a una B y a una C. ¿Qué pasa si con respecto a B tengo un valor de -1, pero con respecto a C tengo de 0? Porque así como yo entiendo, 0 es que no tengan ninguna relación y -1 es una relación totalmente opuesta. Entonces, ¿qué tipo de decisión tendría que tomar en esos casos? O en tu caso de imágenes, ¿cómo vos son asumís? casos, sí, son casos medios... No, o sea, me parece que dependen mucho del problema, de lo que quieras caracterizar vos. Habría que verlo en particular. ¿Qué significa en cada dominio el 0 y el 1? El 0, un producto punto, digamos, se representa la localidad entre los vectores de features, y hay que ver qué significa eso en el contexto del problema. Okay. Pero si querés lo podemos contar y lo podemos charlar después. Perfecto, gracias. Estás muteado, Martín. Seguís muteado, Martín. Muteado. Lo que pasa es que muteado de acá también. La pregunta es, básicamente, si cuando estabas comparando la distribución, digamos, no me acuerdo en qué parte de la parte de las cuentas hablabas de que no podías comparar distribuciones. ¿No se pueden usar funciones de comparación de distribuciones de probabilidad? Sí, puede ser en esta parte, donde hablaba yo de que, digamos, estas dos son distribuciones que están definidas en espacios distintos, ¿no? Entonces, esta comparación por el máximo de estas probabilidades, está bien, hay una normalización y lo que sea, pero los scores, los numeritos que te da la evaluación puntual de estas distribuciones, no son comparables. Para que esto sea comparable, tenés que haber ajustado de manera adecuada estos muy nu, ¿no? Porque la matriz W es la misma. Uno podría definir una función de costo que sea una... labor, por ejemplo, alguna... Fíjate, claro, esto es una comparación puntual entre... sí, un punto, digamos. Claro, de estas distribuciones para una clase en particular. Sí. No estaríamos comparando las distribuciones en sí, ¿no? Si fuese una comparación de distribuciones, sí, podés plantear curva de Leibler, no sé, la divergencia que sea. Pero acá lo que está haciendo es una evaluación, una comparación puntual para cada clase, cuál de estas dos posteriors te dan el valor más alto. Porque fíjate que el argumento Y acá está metido en la representación Z que usas, que es el encoding semántico. Bien. Y la próxima pregunta mía era si podés generalizar este tipo de más allá de las imágenes para otro tipo de problemas. Sí, este modelito, digamos, lo que tenés acá son vectores. Son vectores, sí que lo podría, no sé, pero hay algo... De un espacio y vectores del otro. Sí. Y yo lo estoy utilizando en imágenes, pero digamos, no estás acotado a imágenes. O sea, si podés representar cualquier cosa con vectores, es una forma económica, me parece, de poder comparar dos espacios distintos, de poder comparar elementos que viven en espacios distintos a través de la definición de una noción de compatibilidad entre esos elementos. Está muy bueno. Damián Barsotti tiene un par de preguntas, así que abrite el micrófono. Hola Jorge, ¿se escucha? Sí, sí. Hola Damián. Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No, te quería preguntar dos cositas. ¿El beta se podría aprender? Ponerlo como parámetro, ¿no? Hubo un par de experimentos preliminares con el aprendizaje del beta, pero no, o sea, falta mucho laburo para eso. Hay un problema ahí de convergencia de los algoritmos. Ya se está mezclando todo mucho y no, digamos, lo que pusimos no convergía, esencialmente. Se iba para cualquier lado. Yeah. No digo que no, pero... Y tenías otra pregunta. Puede ser. También. Sí. La normalización. Cuando se calcula la distancia en coseno, tenés que hacer una normalización para hacer caer el vectorcito en la hiperesfera. Sí. ¿Eso no se quita información? Sí y no. O sea,
sí, efectivamente estás quitando estás reduciendo la información que por ahí puede vivir en cualquier lado en el espacio, la estás proyectando a una variedad específica, pero estás ganando por el lado de clasificación, porque estás descartando la información de la norma de los vectores, que por ahí te puede agregar más confusión que certezas a las horas de clasificar cosas. Entonces, efectivamente, estás limitando en algún sentido la información, pero estás ganando por el lado de la tarea que querés resolver, que es clasificación. Bien. Además de algunas cuestiones numéricas, de que estar acotado en un rango de -1,1 es más estable también numéricamente. Es una cuestión que se verifica a nivel práctico, ¿no? De que sí, de hecho yo lo mencioné eso durante la charla, y es algo que vos ves por ahí en algunos trabajos, que, bueno, hacen una construcción sobre un método que te plantean, usamos esto y esto otro, y después en la parte experimental te mencionan muy al pasar, y para comparar las cosas, normalizamos L2 a la salida todo antes de comparar. Pero eso no es parte del método, se presenta más como una heurística, pero tiene un efecto concreto, que es que, bueno, no sé, estás dividiendo por una norma, entonces todas las hipótesis esas que vos podías haber planteado, linealidad y simplicidad en formulación, se te pueden ir al demonio con eso, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Jorge. No, por favor. Juancito Porta, abro el micrófono si está todavía, si no lo leo yo. Juan. Sí, Martín. Dale. Sí, ahí la... Dale. No, mi pregunta era si... Bueno, dado el ejemplo que diste de la clasificación de animales y de los features semánticos por ahí de los animales, esto de que bueno, por ejemplo, estaba si había agua, no había agua, si había blanco, no blanco, negro, no negro, digamos, saber si la transformación bilineal, digamos, puede ser analizado en eso, digamos, y entrenado eso como un problema full supervisado, digamos, en el caso de los descriptores semánticos, para decir, bueno, entrenar algo que recibiendo una imagen, digamos, del dataset de animales, digamos, entrenar un clasificador que, bueno, me clasifique en blanco, no blanco, negro, no negro, digamos, y pensar si eso ayudaría, digamos, por ahí al modelo o no. Digamos. Sí, eso que estás describiendo es el método que proponen en el dataset donde propusieron en el paper donde propusieron ese dataset. Había un método que se llamaba Direct Attribute Prediction, que hacía esencialmente eso. En lugar de generar un predictor para la clase, generaban un pool de predictores sobre atributos, y después, usando algún esquema de votación y consistencia atributo-clase, generaban la clasificación. Claro. Y después, digamos, esos métodos de predicción de atributos fueron evolucionando hacia a estos basados en nociones de compatibilidad visual semántica, porque se observó que funcionaban mejor en la práctica. Pero sí, es totalmente válido lo que planteas. Alejandro García, perdón, Juan, ¿tenés alguna otra pregunta o no? ¿O ya está con eso? No, era sobre todo esa. Perfecto. Alejandro García, ¿está en el público ahí todavía? Bueno, si no la leo yo, dice, ¿los datos en las dimensiones semánticas están balanceados? Respecto de clases, sí, porque tenés una representación por cada clase. Hola Jorge, hola Martín, perdón. Hola Alejandro. Aclaro la pregunta. Estos atributos que decía Juan recién, blanco, no blanco, agua, no agua, ¿eso está balanceado también? Claro, a los atributos vos después los utilizás como una representación de la categoría. Claro. Entonces, es como si tuvieras, por un lado, las imágenes y sus representaciones, y por el otro lado, las clases, categorías, con sus representaciones. Si vos tenés que tu conjunto de datos tiene, no sé, 10 clases y 1000 imágenes,
bueno, tendrás 1000 representaciones visuales distintas, pero vas a tener solamente 10 representaciones semánticas. Claro, no, si la pregunta era si midieron, si tenías la misma cantidad, ponele, de animales blancos que de animales negros, en el ejemplo que dabas al principio. No, nosotros no lo evaluamos. Eso es algo que creo recordar un paper, no sé si apunta al balance de los atributos, pero sí la consideración de distintos, del uso de distintos atributos para problemas de clasificación. Pero lo que yo me mostré en las filminas, que son atributos binarios, no es lo que se termina usando. En el protocolo de evaluación que nosotros usamos, los atributos que se utilizan son esos atributos binarios, pero normalizados de una forma que los transforma en reales, digamos, numeritos de punto flotante. O sea que tampoco terminás viendo algo tan binario. Claro, bien, gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta más del público? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Ya llegamos a 50, pero somos 19 en este momento. Se fue Fitrón, mira. Lo dejó solo, Martín. Ahí le aviso. Dale. ¿Se cayó? Se cayó, Martín, sí. Se cayó Martín. Justo dijo que éramos me caí, 50, era para quedamos 19 y se fue. No me gustaba el 19. No sé qué se cayó, pero se recargó la página sola. No sé qué hizo. Llegamos al periodo de gracia. Llegamos al periodo de gracia. Sí, por lo menos esta vez no nos atacaron, digamos. ¿Conociste esa que nos atacaron en una charla? Recibimos el ataque. Bueno, ¿alguna pregunta más que hoy, Pancho? No, todo muy lindo, la verdad, felicitaciones. Muy bueno, muy bueno. Me encantó el trabajo, la verdad. Me encantó. Bueno, muchas gracias por la invitación también. No, sé por favor. Que hace rato que lo teníamos que haber hecho, pero bueno, ¿vieron? El día llegó. Llegó. Muy bueno. No, la verdad que agradecido por haber aceptado y que nos comparte el trabajo, que está muy bueno, porque además, bueno, motiva a varios de los alumnos, de la gente que está interesada en este tipo de temas, digamos, a investigar y profundizar en algunos temas que están muy buenos. Bueno, vamos a detener la grabación y después, no sé si querés mandame el link a la slide, digamos. Exacto, así yo cuando subo la grabación, subo todo, subo la slide y después lo comparto en diferentes lugares, como ya habrás visto que te llegan, digamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, está el dato de contacto, cualquier cosa, estoy